Alguna vez un favor simple cambió tu vida para siempre. Fernando Morales nunca imaginó que arreglar una puerta lo llevaría a descubrir secretos que transformarían su destino. Suscríbete ahora, porque esta historia te mostrará que a veces los encuentros más casuales esconden los giros más extraordinarios. Fernando Morales tenía 34 años y un cuerpo que parecía esculpido en granito. 1,88 m de pura musculatura trabajada, hombros anchos que llenaban cualquier camiseta, brazos marcados por años de trabajo en construcción, manos grandes y callosas que contaban historias de esfuerzo. Su piel morena brillaba bajo el sol, su cabello negro siempre perfectamente cortado al ras, y esos ojos color café oscuro que miraban el mundo con una mezcla de cansancio y determinación inquebrantable. Una mandíbula cuadrada con barba de candado perfectamente recortada completaba una imagen de masculinidad absoluta. Pero Fernando no era solo músculos y apariencia. Era un padre, soltero que llevaba 6 años criando solo a su hijo Mateo, de 8 años, desde que su esposa murió en un accidente de tránsito cuando el niño tenía apenas 2. Trabajaba como maestro de obras durante el día y hacía reparaciones menores en las noches y fines de semana para llegar a fin de mes. Vivían en un departamento modesto de 2 habitaciones en un edificio antiguo pero bien mantenido en el barrio de San Rafael. Era sábado por la tarde, casi las 4, y Fernando acababa de regresar de llevar a Mateo a su clase de fútbol cuando escuchó el golpe en su puerta. Abrió y se encontró con su vecina del departamento de al lado, Olga. Olga Zimmerman era un enigma viviente en el edificio. Había llegado hace aproximadamente 1 año, pagando 6 meses de renta por adelantado en efectivo, y desde entonces vivía una existencia casi fantasmal. Nadie sabía realmente a qué se dedicaba. Salía temprano algunas mañanas, regresaba a horas extrañas, nunca recibía visitas. Era educada cuando se cruzaba con los vecinos en el pasillo, pero mantenía una distancia calculada, y era absolutamente hermosa de una manera que quitaba el aliento. 31 años, 1,70 m de estatura pura, con un cuerpo esbelto, pero con curvas suaves en todos los lugares correctos. Su cabello era rubio platinado natural, casi blanco bajo ciertas luces, que caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda. Piel de porcelana tan clara que parecía traslúcida, con pequeñas pecas apenas visibles en el puente de su nariz. Pero lo que realmente capturaba la atención eran sus ojos, azul hielo, del color del cielo ártico, enmarcados por pestañas rubias espesas, labios carnosos color rosa pálido que raramente sonreían completamente. Ese día llevaba unos jeans ajustados que moldeaban perfectamente sus piernas largas, una camiseta blanca simple que se pegaba a su torso delgado y el cabello recogido en un moño despeinado que dejaba mechones sueltos enmarcando su rostro. Sin maquillaje, descalza, lucía vulnerable de una manera que Fernando nunca había visto antes. Fernando, su voz era suave, con un acento apenas perceptible que él nunca había podido identificar. Perdón por molestarte en sábado, pero mi puerta del baño está atascada. No cierra bien y ahora no puedo abrirla completamente. Sé que eres muy bueno con las reparaciones. Fernando notó algo en su lenguaje corporal, la forma en que sus brazos se cruzaban sobre su pecho, como protegiéndose, la manera en que evitaba él. Contacto visual directo. Había nerviosismo ahí, pero también algo más profundo. Soledad, quizás. Claro, Olga. Déjame traer mis herramientas. Gracias. De verdad. Y por primera vez desde que la conocía, ella sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, pero genuina. 5 minutos después,
Fernando estaba en el departamento de Olga por primera vez. Era sorprendentemente espartano. Muebles mínimos pero de calidad obviamente cara. Un sofá gris, una mesa de centro de vidrio, nada en las paredes. La cocina impecablemente limpia pero con pocos utensilios a la vista. Todo olía a lavanda y algo más, algo floral, que Fernando no podía identificar, pero que le hacía pensar en jardines costosos. Lo que sí notó fueron los libros. Montones y montones de libros apilados en esquinas, en repisas improvisadas, sobre la mesa del comedor. Títulos en español, inglés, alemán, filosofía, economía, historia del arte. «Lees mucho», comentó mientras examinaba la puerta del baño. «Es lo único que hago. Últimamente». Su voz sonó hueca. «Leer y existir». Fernando sintió que esas palabras cargaban un peso que no entendía completamente. Se arrodilló frente a la puerta, examinando las bisagras. El problema era simple. Una de las bisagras se había aflojado con el tiempo y la puerta se había desalineado. «Esto es fácil. 10 minutos y estará como nueva». Mientras trabajaba, consciente de que Olga lo observaba desde el marco de la puerta, Fernando notó más detalles. El departamento tenía la misma distribución que el suyo, pero el de ella parecía más grande porque había muy poco en él. No había fotos personales, no había decoraciones. Era como si viviera lista para desaparecer en cualquier momento. «Fernando», su voz lo sacó de sus pensamientos. «¿Sí? ¿Puedo preguntarte algo personal?» Él levantó la vista, sorprendido por el tono íntimo de la pregunta. «Claro. ¿Cómo lo haces? Criar solo a Mateo, trabajar tanto, y aún así, siempre te veo sonreír cuando estás con él». Fernando dejó de trabajar por un momento, procesando la pregunta. No era el tipo de conversación superficial que esperaba de su vecina misteriosa. «No tengo opción», respondió honestamente. «Mateo lo es todo para mí. Desde que su madre murió, es mi razón para levantarme cada mañana. El cansancio, el dinero, nada de eso importa cuando veo su cara iluminarse». Olga se quedó callada por un momento. Cuando habló nuevamente, su voz temblaba ligeramente. «Debe ser hermoso tener un propósito tan claro». Fernando giró completamente mirándola directamente. En esos ojos azul hielo vio algo que reconoció porque lo había vivido. Dolor profundo, pérdida, una soledad que comía desde adentro. «Olga, ¿estás bien?» Ella parpadeó rápidamente, como si despertara de un trance. «Sí, perdón, estoy siendo rara». Se rió, pero sonó forzado. «Es que no hablo mucho con personas. He olvidado cómo tener conversaciones normales». «¿Por qué no hablas con personas?» La pregunta salió antes de que Fernando pudiera pensarla. Demasiado directa, demasiado personal. Pero Olga no se ofendió. En cambio, se deslizó por el marco de la puerta hasta quedar sentada en el piso del pasillo, abrazando sus rodillas. El gesto la hizo ver más joven, vulnerable, porque la mayoría de las personas en mi vida anterior querían algo de mí. Dinero, conexiones, acceso a cosas. Hizo una pausa. Y cuando ya no pude darles esas cosas, desaparecieron. Así que decidí desaparecer yo primero. Fernando dejó las herramientas a un lado y se sentó en el piso del baño, dándole espacio pero manteniéndose presente. ¿Vida anterior? Olga lo miró, evaluándolo, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Hace 1 año y medio lo perdí todo, mi familia, mi identidad, mi propósito, y descubrí que la persona que creía ser era solo una construcción. Así que vine aquí, a este edificio, a este departamento pequeño, para encontrar quién soy realmente cuando se quita todo lo demás. ¿Y lo has encontrado? No, la palabra fue apenas un susurro. Solo he encontrado silencio, y libros, y soledad. Fernando sintió algo moverse en su pecho. Reconocimiento, empatía.
Después de que su esposa murió, había pasado meses en ese mismo infierno silencioso, donde el mundo continuaba, pero él solo existía. La soledad es un mentiroso, dijo suavemente. Te hace creer que mereces estar solo, que nadie te entendería. Pero es mentira, Olga. Ella levantó la vista, esos ojos azules brillando con lágrimas contenidas. ¿Cómo saliste de ella? Mateo, él necesitaba que yo fuera más que mi dolor, así que decidí serlo. Fernando se encogió de hombros. No fue fácil, todavía hay días difíciles, pero aprendí que el propósito no siempre llega en paquetes grandes y obvios. A veces es simplemente levantarte y preparar el desayuno para alguien que te necesita. Olga se limpió los ojos con el dorso de la mano. Un gesto tan infantil que hizo que Fernando sintiera una ternura protectora que no había sentido por nadie, excepto Mateo en años. «Listo», dijo, poniéndose de pie y probando la puerta. Se abría y cerraba perfectamente. «Como nueva». Olga también se levantó, alisándose los jeans. «¿Cuánto te debo?» «Nada. Somos vecinos». «Fernando, no. Tú trabajas duro por tu dinero. No puedo». «No me debes nada», la interrumpió firmemente. «Pero si quieres, podrías hacer algo por mí». Ella lo miró con cautela. «¿Qué?» «El próximo sábado es el cumpleaños de Mateo. Va a cumplir 9. Estoy organizando una pequeña fiesta aquí en el edificio, en el jardín común. Solo algunos niños de su escuela, pizza, pastel, nada elegante». Hizo una pausa. «Ven, trae un libro si quieres, pero ven». Olga abrió la boca, claramente lista para rechazar. «Por favor», Fernando agregó. «Mateo te ha visto en el pasillo y siempre pregunta por la señora bonita del pelo blanco. Le gustaría conocerte». Algo en la mención de Mateo quebró la resistencia de Olga. Sus hombros se relajaron. «Está bien, iré». «Perfecto». Fernando recogió sus herramientas. «Y Olga, gracias por confiar en mí hoy, con lo que compartiste». Ella asintió, mordiéndose el labio inferior. Cuando Fernando llegó a la puerta, su voz lo detuvo. «Fernando, espera». Se giró. Olga estaba rebuscando en un cajón de la cocina. Sacó algo y se acercó. Era un sobre, grueso. «Dijiste que no me debías nada», Fernando comenzó. «Esto no es pago por la puerta». Olga le puso el sobre en las manos. Llámalo una recompensa extra. Por escucharme, por no juzgarme, por recordarme que todavía existen hombres buenos en el mundo». Fernando abrió el sobre y casi lo dejó caer. Había billetes, muchos billetes, miles de pesos. «Olga, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Por favor». Sus ojos suplicaban. «Sé que estás ahorrando para la universidad de Mateo. Lo escuché decirle a la señora Ramos del tercer piso. Deja que haga esto. Es lo único que puedo hacer ahora mismo que me haga sentir útil». Fernando la miró. Realmente la miró, y vio algo que lo partió. Una mujer desesperada por conexión, por propósito, por sentir que importaba. «Gracias», dijo finalmente, su voz ronca, pero con una condición. «¿Cuál?» «Que no sea la última vez que hablamos, que toques mi puerta cuando te sientas sola, que dejes de esconderte». Olga asintió, lágrimas corriendo libremente ahora por sus mejillas. Trato hecho. Esa noche, después de acostar a Mateo, Fernando se quedó despierto mirando el sobre. No era solo el dinero, aunque Dios sabía que lo necesitaba. Era la pregunta que no podía sacarse de la cabeza. ¿Quién era realmente Olga Zimmerman y qué había perdido que la había dejado tan rota? Si crees que Fernando debería investigar el pasado de Olga, comenta investiga. Dale like si esta historia ya te atrapó y suscríbete porque en la siguiente parte descubrirás quién es realmente Olga y el secreto que la obligó a esconderse del mundo. La semana siguiente pasó como un torbellino extraño para Fernando. Cada vez que salía de su departamento, se
Encontraba consciente de la puerta de Olga. A veces escuchaba música suave filtrándose desde su lado. Otras veces solo silencio absoluto. 2 veces se toparon en el pasillo. Ella siempre sonreía, pequeño y tímido, pero ya no desviaba la mirada inmediatamente. Había algo diferente, una conexión frágil pero real. El dinero del sobre había sido exactamente lo que Fernando necesitaba. Pudo pagar la matrícula adelantada de la escuela de Mateo, comprar los materiales para su proyecto de ciencias y todavía le quedó suficiente para hacer la fiesta de cumpleaños que su hijo merecía. Pero cada vez que tocaba esos billetes, sentía el peso de la pregunta sin responder. ¿Quién demonios era Olga para tener ese tipo de dinero disponible y vivir en un departamento de clase media baja? El sábado llegó con un cielo azul perfecto. Fernando había pasado toda la mañana decorando el pequeño jardín común del edificio con globos azules y blancos, los colores favoritos de Mateo. Había mesas con manteles de papel, bandejas de pizza que llegarían al mediodía y un pastel de 3 pisos con la forma de una pelota de fútbol que le había costado 2 semanas de ahorros, pero que valdría cada centavo al ver la cara de su hijo. Mateo estaba eufórico, corriendo entre las decoraciones con su mejor amigo Lucas, ambos gritando y riendo con esa energía inagotable de los niños de 8 años. Bueno, casi 9. El niño era una versión en miniatura de Fernando, mismo cabello negro, mismos ojos café oscuro, pero con la sonrisa de su madre difunta, una sonrisa que podía iluminar habitaciones enteras. Eran las 2 de la tarde cuando los invitados comenzaron a llegar. 12 niños de la escuela de Mateo, algunos padres que se quedaron para supervisar, la señora Ramos del 3er piso que había traído gelatinas caseras, y el señor Chen del primero con su cámara profesional ofreciéndose a tomar fotos gratis. Pero Olga no había llegado. Fernando trató de no pensar en ello. Trató de enfocarse en Mateo, en asegurarse de que su hijo tuviera el mejor día posible. Pero una parte de él, una parte que no quería examinar demasiado de cerca, seguía mirando hacia la entrada del jardín. Las 3, las 3:30, nada. Estaban a punto de cantar las mañanitas cuando Fernando la vio. Olga estaba en la entrada del jardín, medio escondida detrás de la puerta de vidrio, como un animal salvaje, considerando si era seguro acercarse. Llevaba un vestido veraniego color amarillo pálido que Fernando nunca la había visto usar. Antes, sandalias planas, el cabello rubio platinado suelto cayendo en ondas naturales. Sin maquillaje, lucía más joven, casi vulnerable, y en sus manos sostenía un regalo envuelto en papel plateado brillante. Fernando sintió que algo en su pecho se aflojaba. Había venido, realmente había venido. Atrapó su mirada a través del vidrio y le sonrió, haciéndole un gesto para que se acercara. Olga respiró profundo, cuadró los hombros y entró al jardín. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron. Las madres miraron con curiosidad, apenas disimulada, a la mujer hermosa que nadie había visto mucho. Los niños, sin los filtros sociales de los adultos, simplemente la miraron boquiabiertos. «Es un ángel», susurró uno de los amigos de Mateo lo suficientemente alto para que todos escucharan. Olga se sonrojó, un rubor rosado subiendo por su cuello pálido hasta sus mejillas. Fernando se acercó rápidamente, rescatándola de la atención. «Olga, me alegra que vinieras». Su voz era cálida, genuina. «Casi no lo hago», admitió ella en voz baja. «Estuve parada en mi departamento durante 30 minutos tratando de convencerme». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Ella miró hacia donde Mateo estaba, rodeado de sus amigos, riendo mientras uno de ellos le ponía orejas de burro de broma. «Pensar en perderme esto, perderme ver algo real y hermoso». Antes de que Fernando pudiera responder,
Mateo lo vio y corrió hacia ellos con la velocidad de un cohete. «Papi, papi, ¿es ella? La señora bonita del pelo blanco». «Mateo, su nombre es Olga», Fernando corrigió gentilmente. «Y sí, es nuestra vecina». Mateo se detuvo frente a Olga, mirándola con los ojos enormes. «¡Wow! Eres más bonita de cerca. Pareces una princesa de las películas». Olga se rió, un sonido cristalino que Fernando nunca había escuchado antes. Se arrodilló para quedar a la altura de Mateo. «Gracias, Mateo. Feliz cumpleaños. Traje algo para ti». Le extendió el regalo. Mateo lo tomó con reverencia, pero antes de abrirlo, hizo algo que tomó a todos por sorpresa. Se inclinó y abrazó a Olga. Fernando vio el momento exacto en que algo en Olga se rompió. Sus brazos se cerraron alrededor del niño con una necesidad que habló de años de soledad, y sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «Gracias por venir a mi fiesta», Mateo susurró. «Gracias por invitarme». Olga respondió con voz quebrada. Cuando Mateo se soltó y corrió a mostrarle el regalo a sus amigos, Olga se quedó arrodillada por un segundo más largo, limpiándose discretamente los ojos. Fernando le ofreció su mano para ayudarla a levantarse. Cuando sus dedos se tocaron, sintió esa electricidad que estaba comenzando a reconocer cada vez que estaban cerca. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «No sé», respondió honestamente. «Hace mucho tiempo que nadie me abraza así, como si realmente quisieran que estuviera ahí». Mateo es especial de esa manera. Ve a las personas, no las máscaras. Olga lo miró intensamente, como su padre. El momento se rompió cuando Mateo gritó desde la mesa de regalos. «Papi, mira, es un telescopio de verdad». Fernando parpadeó. Un telescopio, no uno de juguete, sino uno profesional, con trípode, lentes intercambiables, el tipo que costaba miles de pesos. Se volvió hacia Olga con ojos enormes. «Olga, esto es demasiado». «Me contaste que Mateo está fascinado con las estrellas», lo interrumpió suavemente. «Que cada noche te pregunta sobre constelaciones. Pensé que merecía explorar esa curiosidad, pero esto debe haber costado una fortuna». Ella se encogió de hombros, pero había algo de tristeza en el gesto. «El dinero es lo único que tengo en abundancia, Fernando. Déjame usarlo para algo que importe». Antes de que pudieran continuar la conversación, la fiesta los absorbió. Cantaron las mañanitas. Mateo sopló las velas pidiendo un deseo que no compartió, pero que lo hizo mirar significativamente a Fernando y luego a Olga. Comieron pastel, jugaron, rieron. Y Fernando notó algo extraordinario. Olga, la mujer que se escondía del mundo, que evitaba interacciones humanas, estaba sentada en el pasto con 3 niñas pequeñas, enseñándoles a hacer coronas de flores con los dientes de león del jardín. Su risa era suave pero genuina. Sus manos, delicadas y pálidas, trabajaban con paciencia infinita. La señora Ramos se acercó a Fernando, observando la misma escena. «Nunca había visto a tu vecina así», comentó la mujer mayor. «Siempre pensé que era fría, distante, pero mírala». «Creo que no es fría», Fernando respondió pensativo. «Creo que está herida, y las personas heridas a veces se esconden. Tienes un don para ver a las personas, Fernando, como tu esposa». La señora Ramos palmeó su brazo. «Sofía estaría orgullosa del hombre en que te has convertido». Cuando la fiesta comenzó a dispersarse alrededor de las 6, solo quedaban Fernando, Mateo y Olga recogiendo los restos. Mateo estaba exhausto pero feliz, bostezando cada 2 minutos, pero negándose a irse adentro. «Mejor día de mi vida», declaró, abrazando su telescopio nuevo como si fuera un tesoro. «Me alegra, campeón». Fernando despeinó su cabello. «Ve a lavarte y ponte la pijama.
Puedes quedarte despierto hasta las 8 para ver las estrellas con tu telescopio nuevo, pero solo si te preparas para dormir ahora. Mateo asintió con entusiasmo y corrió hacia el edificio, gritando adiós a Olga por encima del hombro. De repente, Fernando y Olga estaban solos en el jardín, rodeados de globos desinflados y platos de papel. Gracias por venir. Fernando rompió el silencio. Significó mucho para Mateo, para mí. Gracias por insistir. Olga recogió algunos vasos desechables, sus movimientos lentos, como si no quisiera que el momento terminara. No sabía cuánto necesitaba esto hasta que estuve aquí. ¡Qué cosa! Recordar cómo se siente ser parte de algo, ver felicidad pura. Mateo, cuando abrió el telescopio, su cara se le quebró la voz. Por un segundo, recordé cómo se siente importarle a alguien. Fernando dejó la bolsa de basura que estaba llenando. Olga, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo pensar que no le importas a nadie? Ella se quedó callada por tanto tiempo que Fernando pensó que no respondería. Luego, con voz apenas audible, dijo: ¿Sabes qué se siente descubrir que toda tu vida fue una mentira? Que las personas que amabas solo te querían por lo que representabas, no por quién eras. No, Fernando admitió, pero quiero entender. Olga finalmente lo miró, y la vulnerabilidad en esos ojos azul hielo lo golpeó como un puño. Mi apellido no es Zimmerman, ese es el apellido de soltera de mi abuela paterna. Lo tomé cuando huí. ¿Huiste? ¿De qué? De una familia que me vendió como mercancía matrimonial, de un prometido que me golpeaba cuando nadie miraba, pero sonreía para las cámaras, de un mundo donde el dinero compra todo, incluso el silencio de las personas que deberían protegerte. Fernando sintió que la rabia subía por su garganta. ¿Te lastimaron? Física, emocional, psicológicamente. Sí. Las lágrimas rodaban libremente ahora por las mejillas de Olga. Durante 2 años, sonreí para las fotos de sociedad mientras moría por dentro. Hasta que una noche, él fue demasiado lejos. Me rompió 2 costillas. Y cuando fui con mi padre pidiendo ayuda, ¿sabes lo que dijo? Fernando negó con la cabeza, aunque parte de él no quería escuchar. Dijo que el matrimonio tenía que continuar, que nuestra familia necesitaba la alianza con la familia de Víctor, que yo era demasiado dramática, que los moretones sanan. Dios mío, Olga. Así que esperé 2 semanas, fingí que estaba bien, y en medio de la noche tomé lo que pude llevar, vacié una cuenta bancaria que mi abuela me había dejado en secreto, y desaparecí. Miró alrededor del jardín simple, del edificio modesto. Terminé aquí, donde nadie sabe quién soy, donde puedo ser solo. Olga. Fernando cruzó el espacio entre ellos en 2 zancadas largas. Sin pensarlo, sin pedir permiso, la envolvió en sus brazos. Olga se puso rígida por un segundo, luego se derrumbó completamente contra su pecho, sollozando con una fuerza que sacudía todo su cuerpo delgado. Lo siento. Sollozó contra su camisa. Lo siento, no quería arruinar el día de Mateo con mi drama. No arruinaste nada, Fernando murmuró contra su cabello, que olía a jazmín y algo floral que no podía identificar. Olga, lo que viviste, nadie merece eso. Nadie. Mi familia tiene poder, Fernando. Mucho poder. Si me encuentran, me obligarán a regresar. Víctor todavía me busca. Contrató investigadores privados. Por eso no puedo tener amigos. Por eso no puedo confiar en nadie. Porque una palabra en el lugar equivocado y nadie aquí dirá nada. Fernando prometió con fiereza. Eres nuestra vecina Olga. Punto. Tu pasado no nos importa. Ella levantó la cabeza, mirándolo con ojos rojos e hinchados. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Ni siquiera me conoces realmente. Conozco lo suficiente. Conozco que le diste un regalo hermoso a mi hijo.
Conozco que pasaste 30 minutos armándote de valor para asistir a una fiesta infantil porque te aterra confiar en las personas. Conozco que has sufrido y aún así estás tratando de sanar. Limpió las lágrimas de sus mejillas con sus pulgares. Eso es suficiente para mí. Olga cerró los ojos, inclinándose hacia su toque como una flor hacia el sol. No sé cómo hacer esto. ¿Cómo confiar? ¿Cómo abrir mi corazón sin esperar que me destruyan? Nadie lo sabe al principio. Yo tampoco sabía cómo ser padre soltero cuando Sofía murió, pero aprendes, un día a la vez. Abrió los ojos, estudiando su rostro como si buscara señales de engaño y no encontrara ninguna. ¿Puedo contarte un secreto? Claro. Hoy, viendo a Mateo con sus amigos, viéndote a ti cuidarlo con tanto amor, por primera vez en año y medio sentí esperanza. Sentí que quizás el mundo no está completamente podrido, que quizás existen hombres buenos, familias reales, amor verdadero. Fernando sintió que algo se movía en su pecho, algo peligroso, algo que no había sentido desde que Sofía vivía. Existe, Olga. Todo eso existe y mereces experimentarlo. Se miraron en el crepúsculo del jardín, rodeados de decoraciones de fiesta infantil y los ecos de risas que ya se habían ido. Y en ese momento algo cambió entre ellos. La distancia cuidadosa se disolvió, la formalidad de vecinos desapareció. Fernando, su voz era apenas un susurro. Tengo miedo. ¿De qué? De lo que estoy sintiendo en este momento, contigo. El corazón de Fernando se aceleró. ¿Qué estás sintiendo? Antes de que pudiera responder, la voz de Mateo los interrumpió desde la ventana del segundo piso. Papi, ya estoy listo. Vamos a ver las estrellas. El hechizo se rompió. Olga dio un paso atrás, limpiándose la cara rápidamente. Deberías ir con él. Ven con nosotros. Fernando ofreció impulsivamente. El telescopio fue tu regalo. Deberías estar ahí cuando lo use por primera vez. Olga abrió la boca para rechazar, luego se detuvo. ¿Estás seguro? Completamente. Y así, 30 minutos después, los tres estaban en la azotea del edificio. Mateo, con pijama de superhéroes, ajustaba el telescopio con la concentración intensa de un científico. Fernando, sosteniendo el manual de instrucciones, tratando de entender la jerga técnica. Y Olga, sentada en una manta que habían traído, mirándolos con una expresión que Fernando no podía descifrar del todo, pero que lo hacía sentir cálido por dentro. ¡La encontré!, Mateo gritó. ¡Papi, mira, es Júpiter! ¡Puedo ver las franjas! Fernando miró a través del telescopio y efectivamente ahí estaba el gigante gaseoso, claro como nunca lo había visto. ¡Es increíble, campeón! ¿Olga puede ver?, Mateo preguntó, y había algo en su tono, una inocencia calculada que Fernando reconoció inmediatamente. Su hijo estaba tramando algo. Olga se acercó, inclinándose para mirar por el lente. Fernando estaba lo suficientemente cerca para sentir el calor de su cuerpo, para oler su perfume. «Es hermoso», susurró ella. «Toda esa belleza existiendo tan lejos, sin que nadie la vea la mayor parte del tiempo. Como tú», Mateo dijo con la franqueza brutal de los niños. Olga se enderezó, mirando al niño con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Que eres bonita y buena, pero te escondes. Como Júpiter está lejos donde nadie puede verlo bien. Pero papi dice que las cosas bonitas deben compartirse». Fernando sintió que su cara ardía. «Mateo, no creo que... ¿Te gustaría cenar con nosotros mañana?» Mateo interrumpió, mirando a Olga con esos ojos enormes, imposibles de rechazar. «Papi hace el mejor pollo asado. Y podemos ver una película». «¿Te gustan las películas?» Olga miró a Fernando, buscando permiso o rescate. Él no estaba seguro cuál. «No tienes que», comenzó Fernando. «Me encantaría», Olga dijo suavemente. «Si no es mucha molestia». «No es molestia», Mateo aplaudió. «Papi,
¿Podemos hacer tu postre especial también? Claro, campeón. El resto de la noche pasó en una nebulosa cálida. Vieron estrellas. Mateo compartió todos los datos astronómicos que había aprendido en la escuela. Olga se rió más de lo que Fernando la había escuchado jamás. Y cuando finalmente fue hora de bajar porque Mateo se quedaba dormido de pie, algo había cambiado fundamentalmente. En la puerta del departamento de Olga, después de dejar a Mateo durmiendo en el de Fernando, se detuvieron. «Gracias por hoy», Olga dijo. «Por todo. Gracias por venir, por abrirte, por confiar». Se miraron y Fernando vio el momento exacto en que Olga tomó una decisión. Se inclinó hacia adelante, poniéndose de puntillas, y presionó un beso suave en su mejilla. «Hasta mañana, Fernando». Luego desapareció dentro de su departamento, dejando a Fernando parado en el pasillo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Porque en ese momento supo algo con certeza absoluta. Se estaba enamorando de Olga Zimmermann, o como quiera que realmente se llamara, y eso los ponía a ambos en un peligro que apenas comenzaba a comprender. Si crees que Fernando y Olga merecen una oportunidad de amor verdadero, comenta, merecen amor. Dale like y suscríbete, porque la siguiente parte revelará el pasado completo de Olga y la amenaza que se acerca más rápido de lo que imaginan. El domingo amaneció con una luz dorada que se filtraba por las ventanas del departamento de Fernando. Eran las 8 de la mañana y él ya llevaba una hora despierto, limpiando obsesivamente cada superficie de su pequeño hogar. Pasó la aspiradora 2 veces, lavó los platos que ya estaban limpios, organizó los cojines del sofá en 5 configuraciones diferentes antes de decidirse por la primera. Mateo lo observaba desde la mesa del comedor, comiendo su cereal con una sonrisa que decía que sabía exactamente lo que estaba pasando. «Papi, ¿te gusta Olga?» No era una pregunta. Era una declaración pronunciada con la confianza absoluta de un niño de casi 9 años. Fernando se detuvo a mitad de su sexta reorganización de los libros en la repisa. «Mateo, Es complicado». «No lo es». Mateo tragó su cereal. «Tú la miras como el papá de Lucas mira a su esposa, y ella te mira como las princesas miran a los príncipes en las películas. Así no funcionan las cosas en la vida real, campeón». «¿Por qué no?» Mateo ladeó la cabeza, genuinamente curioso. «Tú siempre dices que la vida real es mejor que las películas porque es verdadera. Si te gusta Olga y ella te gusta a ti, ¿por qué no pueden estar juntos?» Fernando se sentó frente a su hijo buscando las palabras correctas. «Porque Olga está pasando por cosas difíciles. Está sanando de heridas que no puedo ver, pero que sé que están ahí, y no quiero presionarla o hacerla sentir incómoda». Le preguntaste si se siente incómoda. La lógica simple de su hijo lo golpeó como una bofetada. «No». «Entonces, estás adivinando, y tú siempre dices que adivinar es tonto cuando puedes simplemente preguntar». Fernando se rió a pesar de la tensión. «¿Cuándo te volviste tan sabio?» «Siempre he sido sabio, solo que ahora tengo casi 9 años, entonces lo noto más». Mateo se encogió de hombros con una seriedad cómica. «Además, Olga es bonita y huele bien, y me regaló un telescopio. Sería una mamá genial». El corazón de Fernando se detuvo. «Mateo, no podemos pensar así. Olga es nuestra amiga. Por ahora», Mateo dijo con una sonrisa misteriosa antes de correr a su habitación a cambiarse. Fernando se quedó sentado en el silencio, procesando. La idea de que Olga pudiera ser algo más que su vecina, algo más que una amiga, era aterradora y emocionante en igual medida. Desde Sofía no había habido nadie, no porque no hubiera oportunidades, sino porque nunca sintió esa chispa, esa conexión que valiera el riesgo de abrir su corazón nuevamente hasta Olga.
La cena estaba programada para las 7. Fernando había decidido hacer pollo al romero con papas rostizadas y una ensalada. Nada demasiado elaborado, pero hecho con cuidado. El postre era su especialidad, flan casero que había aprendido a hacer de su abuela. A las 6:30 todo estaba listo. La mesa puesta con su mejor mantel, velas que Mateo había insistido en agregar porque así era más romántico, música suave de fondo. A las 7 en punto tocaron la puerta. Fernando abrió y el aire literalmente abandonó sus pulmones. Olga estaba ahí y era diferente a cualquier versión que hubiera visto antes. Llevaba un vestido color azul oscuro que hacía juego con sus ojos, simple pero elegante, que llegaba justo arriba de las rodillas mostrando piernas largas y pálidas. El cabello rubio platinado estaba semi-recogido, con mechones sueltos enmarcando su rostro. Llevaba un maquillaje sutil que resaltaba sus ojos y labios, y en sus manos sostenía una botella de vino que probablemente costaba más que la cena completa. Pero lo que realmente capturó la atención de Fernando fue su expresión. Había nerviosismo ahí, sí, pero también algo más. Esperanza, anticipación, como si esta cena significara algo profundo para ella también. «Hola», dijo suavemente, «espero no llegar muy arreglada. No estaba segura del código de vestimenta para cenas con vecinos». «Estás perfecta», Fernando respondió, y su voz salió más ronca de lo que pretendía. «Pasa, por favor». Olga entró y Mateo apareció inmediatamente, también vestido con su mejor ropa, el cabello peinado con gel que claramente se había aplicado él mismo porque estaba todo disparado hacia un lado. «Olga, te ves como una reina». Mateo hizo una reverencia exagerada que hizo reír a ambos adultos. «Y tú te ves muy guapo, señor Mateo». Olga le devolvió la reverencia con igual seriedad. La cena comenzó con una facilidad que sorprendió a Fernando. La conversación fluía naturalmente, saltando de las estrellas que Mateo había visto la noche anterior, a los libros que Olga estaba leyendo, a historias graciosas del trabajo de construcción de Fernando. Olga se rió genuinamente, un sonido que Fernando decidió que podría escuchar por el resto de su vida sin cansarse. Pero fue durante el postre cuando las cosas tomaron un giro más profundo. Mateo, después de devorar su flan, bostezó exageradamente. «Estoy tan cansado, creo que debería irme a la cama temprano». Fernando lo miró con sospecha. «Son las 8:30, nunca te vas a dormir antes de las 9». «Pero hoy tuve un día muy ocupado viendo planetas. Necesito descansar». Mateo se levantó, besó la mejilla de Fernando. Luego, sorprendió a Olga haciendo lo mismo con ella. «Gracias por cenar con nosotros. Eres bienvenida siempre». Y antes de que Fernando pudiera detenerlo, desapareció en su habitación, cerrando la puerta con un clic definitivo. El silencio que quedó fue cargado de significado. «Creo que acabo de ser víctima de la manipulación de un niño de 8 años», Olga dijo con una sonrisa divertida. «Bienvenida al club». Fernando se rió. «Mateo es muchas cosas, pero sutil no es una de ellas». Se movieron al sofá, llevando sus copas de vino. Se sentaron con un espacio cuidadoso entre ellos, pero Fernando era hiperconsciente de cada centímetro que los separaba. «Fernando», Olga comenzó, girando su copa nerviosamente, «necesito contarte algo sobre quién soy realmente». El estómago de Fernando se tensó. «No tienes que contarme nada que no quieras». Necesito que alguien sepa la verdad, y confío en ti». Respiró profundo. «Mi nombre real es Olga Christensen Vanderbilt. Mi padre es Henry Christensen, dueño de Christensen Industries, una de las empresas farmacéuticas más grandes de Europa. Mi madre era Isabel Vanderbilt, de la familia bancaria Vanderbilt». Fernando sintió que el mundo se inclinaba. «¿Eres
Eres de esa familia Vanderbilt, los multimillonarios. Sí, Olga lo miró con ojos suplicantes. Crecí en mansiones, escuelas privadas suizas, vacaciones en yates, todo lo que el dinero puede comprar, excepto libertad, excepto elección. ¿Qué pasó? Cuando cumplí 26, mis padres arreglaron mi compromiso con Víctor Molnar, heredero de un imperio de telecomunicaciones en Europa del Este. Era una fusión de negocios disfrazada de romance. Víctor era guapo, encantador en público y absolutamente monstruoso en privado. Su voz tembló, pero continuó. Los primeros 6 meses fueron sutiles, comentarios sobre mi ropa, mi maquillaje, mis amigas. Luego comenzó a aislarme. Convenció a mi familia de que yo era inestable, que necesitaba su guía. Y cuando comenzó a lastimarme, aun físicamente nadie me creyó, o no les importó lo suficiente para intervenir. Fernando sintió que la rabia ardía en su pecho. ¿Por cuánto tiempo? 2 años. 2 años de infierno disfrazado de cuento de hadas para el mundo exterior. Fotos en revistas, eventos de caridad, sonrisas perfectas y moretones escondidos bajo ropa de diseñador. Lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. La noche que escapé, habíamos tenido una discusión. Víctor quería que firmara documentos entregándole control total de mi fideicomiso familiar. Me negué. Él perdió el control completamente. Me empujó contra una mesa de vidrio. 2 costillas rotas, moretones por todo el torso, un corte en la cabeza que requirió 8 puntadas. Fernando tomó su mano sin pensarlo, entrelazando sus dedos. Fui a mi padre, sangrado y rota, y le rogué ayuda. ¿Sabes qué hizo? Su voz era amarga ahora. Llamó al médico de la familia para que me curara en silencio. Llamó a Víctor para disculparse por mi comportamiento dramático, y me dijo que el matrimonio continuaría como planeado porque nuestra familia necesitaba la alianza. Dios mío, Olga. Esa noche entendí que estaba sola, completamente sola. Así que esperé 2 semanas, fingiendo que había aceptado mi destino. Mientras tanto, contacté a un abogado discreto que mi abuela materna me había recomendado años antes en caso de emergencia. Resultó que mi abuela Isabel había previsto esto. Dejó un fideicomiso secreto a mi nombre, fuera del control de mi padre o Víctor. Suficiente dinero para desaparecer y vivir cómodamente sin trabajar por el resto de mi vida. ¿Por eso no trabajas? Olga asintió. No puedo. Cualquier empleo formal requeriría documentos que podrían rastrearme. Viví 1 año y medio moviéndome cada pocos meses, usando nombres falsos, pagando todo en efectivo, hasta que encontré este lugar, este edificio tranquilo donde nadie hace demasiadas preguntas, y decidí intentar algo parecido a una vida normal. Fernando procesaba toda la información, cada revelación más impactante que la anterior. ¿Víctor todavía te busca? Sí. Contrató investigadores privados. Mi familia ofreció recompensa por información sobre mi paradero. No porque me extrañen o me amen, sino porque mi desaparición fue embarazosa. Dañó sus reputaciones. El matrimonio cancelado costó alianzas comerciales valiosas. ¿Qué pasaría si te encuentran? Olga lo miró directamente y el miedo en sus ojos era visceral. Me obligarían a regresar. Mi padre tiene abogados que argumentarían que soy mentalmente inestable, que necesito tutela familiar. Víctor contaría su versión de los eventos, una donde yo soy la abusiva, la mentirosa, y con su dinero y poder probablemente ganarían. No dejaré que eso pase. Fernando dijo con una ferocidad que lo sorprendió a sí mismo. Fernando, no sabes contra qué estarías luchando. Estas personas tienen recursos ilimitados, pueden destruir vidas con una llamada telefónica. No me importa. Apretó su mano. Olga lo
que viviste fue monstruoso. Lo que tu familia te hizo es imperdonable, pero estás a salvo aquí. Y mientras esté vivo, nadie te llevará a ningún lugar contra tu voluntad. Olga sollozó, cubriéndose la boca con su mano libre. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso por mí? Apenas me conoces. Te conozco donde importa. Conozco tu corazón. Vi cómo trataste a Mateo con dulzura genuina. Vi cómo armaste coronas de flores con niñas que no conocías. Vi la forma en que te iluminaste viendo estrellas anoche. Como si recuperaras una parte de ti misma que creías perdida. Se acercó, eliminando el espacio entre ellos. Y vi la mujer valiente que tuvo el coraje de escapar de una vida de lujo porque valoraba su libertad más que la comodidad. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres. Olga cerró los ojos, lágrimas rodando por sus mejillas. Tengo tanto miedo, Fernando. Miedo de confiar. Miedo de que esto sea real. Miedo de que si me permito sentir algo por ti, el universo me lo quitará, como ha quitado todo lo demás. Mira, Fernando usó su pulgar para limpiar sus lágrimas. También tengo miedo. Llevo 6 años construyendo muros alrededor de mi corazón. Desde que Sofía murió, me dije que Mateo era suficiente, que no necesitaba a nadie más. ¿Qué cambió? Tú. Tocaste mi puerta pidiendo ayuda con una cerradura rota y sin saberlo comenzaste a desbloquear algo en mí que creía muerto. Olga abrió los ojos, mirándolo con una intensidad que hizo que su corazón latiera más rápido. Fernando, si hago esto, si me permito sentir esto, necesito que entiendas lo que estás aceptando. Mi pasado es peligroso. Las personas que me buscan son despiadadas. Y si descubren que significas algo para mí, te usarán contra mí. Que lo intenten. Su voz era puro acero. He criado a un niño solo durante 6 años, trabajando 2 empleos, sobreviviendo de cheque en cheque. He enfrentado dolor, pérdida, noches donde no sabía cómo pagaría el siguiente mes. Sobreviví a todo eso. Puedo sobrevivir a cualquier cosa que tu pasado traiga. Se miraron, y en ese momento algo fundamental cambió. La tensión, la atracción que había estado creciendo entre ellos desde ese primer día en su departamento, alcanzó un punto crítico. «¿Puedo besarte?», Fernando susurró, su rostro a centímetros del de ella. En lugar de responder, Olga cerró el espacio entre ellos. El beso fue suave al principio, tentativo, como 2 personas aprendiendo un idioma nuevo. Pero luego algo se encendió. Las manos de Mudesint, Olga, se deslizaron por el cuello de Fernando, sus dedos enredándose en su cabello. Los brazos de Fernando la rodearon, atrayéndola más cerca, sintiendo cada curva de su cuerpo delgado presionado contra el suyo. Era un beso que hablaba de soledad terminada, de muros derrumbándose, de 2 almas rotas encontrando algo parecido a la totalidad en los brazos del otro. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Olga presionó su frente contra la de Fernando. «Esto es una locura», susurró. «Completamente», Fernando coincidió, «pero la mejor locura que he sentido en años. No sé cómo hacer esto, cómo estar en una relación sin miedo constante. Entonces lo descubriremos juntos, un día a la vez, sin presión, sin expectativas locas. Solo tú, yo y lo que sea que esto se convierta». Olga se acurrucó contra su pecho y Fernando la sostuvo, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. «Fernando». Su voz era apenas audible. «Hace 2 años, Víctor me dijo que nadie me amaría jamás, que estaba rota, que debería estar agradecida de que alguien como él me quisiera a pesar de mis defectos». Fernando sintió que la rabia ardía. «Olga, mírame». Ella levantó la cabeza. «Nada de lo que ese monstruo te dijo es verdad. Eres hermosa, fuerte, valiente y completamente digna de amor. Y si me das la oportunidad, pasaré cada día demostrándote exactamente eso». Las lágrimas volvieron.
pero esta vez eran diferentes. Lágrimas de alivio, de esperanza. ¿Cómo es posible que seas real? Podría preguntarte lo mismo. Se besaron nuevamente, más profundo esta vez, más seguro. Y en el departamento pequeño de Fernando, rodeados de muebles modestos y juguetes de Mateo dispersos, comenzó algo que ninguno de los dos esperaba, pero ambos necesitaban desesperadamente. Una posibilidad, un futuro, amor. Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo momento, a 3.000 kilómetros de distancia, en una oficina de lujo en Zúrich, un investigador privado acababa de encontrar una pista. Una transacción bancaria de hace 3 semanas, una compra en una tienda local, un telescopio caro enviado a una dirección específica. Y Víctor Molnar, sentado detrás de su escritorio de mármol, sonreía mientras marcaba el número de su piloto privado. «Prepara el jet. Tengo un viaje que hacer a México». Si quieres saber cómo Fernando protegerá a Olga de la amenaza que se acerca, comenta «Protégela». Dale like si tu corazón está latiendo tan rápido como el nuestro. Y suscríbete porque la siguiente parte traerá la confrontación más intensa y decisiones que cambiarán vidas para siempre. Los siguientes 10 días fueron los más felices que Olga había experimentado en años. Tal vez en toda su vida. Cada mañana desayunaba con Fernando y Mateo antes de que el niño fuera a la escuela. Cada tarde ayudaba a Mateo con su tarea mientras Fernando preparaba la cena. Cada noche, después de acostar a Mateo, ella y Fernando se sentaban en el sofá, hablando durante horas sobre todo y nada, compartiendo besos que se volvían más apasionados cada vez, pero siempre deteniéndose antes de cruzar esa línea final. Fernando quería ir despacio. Quería que Olga se sintiera segura, que entendiera que esto no era solo atracción física, sino algo real, algo profundo. Y Olga, por primera vez en su vida, se sentía vista, no como la heredera Christensen Vanderbilt, no como la prometida de Víctor, solo como Olga, la mujer que se reía con las bromas tontas de Mateo, la mujer que quemaba las quesadillas pero hacía el mejor café que Fernando había probado jamás. La mujer que estaba aprendiendo a confiar nuevamente. Era jueves por la tarde cuando todo cambió. Fernando estaba en una obra de construcción al otro lado de la ciudad, supervisando la instalación de vigas para un edificio nuevo. Su teléfono vibró con un mensaje de Olga. Fui al mercado a comprar ingredientes para la cena. Sorpresa especial esta noche. Te amo. Fernando sonrió como idiota mirando la pantalla. Era la primera vez que cualquiera de los dos decía esas palabras, aunque las habían sentido durante días. Escribió de vuelta. También te amo. No puedo esperar. Llego a las 6. Lo que Fernando no sabía era que Olga nunca regresó del mercado. Eran las 6:15 cuando Fernando llegó al edificio, cargando su bolsa de herramientas y silbando. Tocó la puerta de Olga, sin respuesta. Tocó nuevamente. Nada. Una sensación fría comenzó a arrastrarse por su columna vertebral. Probó la perilla. La puerta estaba abierta. Eso era raro. Olga siempre cerraba con llave, paranoia derivada de meses de esconderse. Fernando empujó la puerta lentamente. El departamento estaba intacto, pero había algo mal. Las luces estaban encendidas. La computadora portátil de Olga estaba abierta en la mesa. Su bolso, el que siempre llevaba, estaba tirado en el piso cerca de la entrada, como si lo hubiera dejado caer, o como si alguien la hubiera obligado a dejarlo caer. El pánico explotó en el pecho de Fernando. Corrió al pasillo, golpeando las puertas de los vecinos. Alguien vio a Olga, la señorita del 2B. La señora Ramos abrió su puerta, preocupación inmediata en su rostro al ver la expresión de Fernando. La vi regresar del mercado hace como 2 horas. Venía con bolsas, pero luego, tal vez 20 minutos después, escuché voces en el pasillo. Hombres,
Pensé que tal vez eran reparadores o algo así. ¿Cuántos hombres? ¿Cómo lucían? No los vi bien. 2, creo. Hablaban en un idioma extranjero. Alemán, tal vez, o algo parecido. Uno tenía voz muy grave. La señora Ramos palideció. Fernando, ¿está Olga en problemas? Fernando ya estaba marcando el teléfono de Olga, directo al buzón de voz. Lo intentó 3 veces más. Nada. Regresó corriendo al departamento de Olga, buscando cualquier pista. En la computadora portátil, la pantalla seguía encendida. Había un documento abierto, una carta. Fernando leyó y sintió que el mundo se desmoronaba. Fernando, si estás leyendo esto, significa que me encontraron. Preparé este documento hace semanas, con instrucciones de abrirse automáticamente si mi teléfono se desconectaba de la red por más de 1 hora. Es mi sistema de advertencia. Víctor está aquí. Sus hombres me llevarán de regreso a Europa. Lucharé, pero conozco sus recursos. Conozco su determinación. Por favor, no me busques, no te pongas en peligro. Tú tienes a Mateo. Él te necesita. No arruines su vida por mí. Estos 10 días contigo fueron los más felices de mi existencia. Me mostraste que el amor real existe, que los hombres buenos existen, que merezco ser vista y valorada. Llevo eso conmigo, sin importar lo que pase. Cuida a Mateo. Dile que la señora del pelo blanco lo quiso mucho. Dile que fue el niño más especial que conocí. Y Fernando, por favor, entiende. Te amo. Te amo de una manera que no sabía que era posible. Eres todo lo que Víctor nunca fue y nunca será. Eres bondad, fuerza, integridad. No me olvides. Tuya siempre, Olga. Fernando leyó la carta 3 veces, cada palabra clavándose más profundo en su corazón. Luego, algo en él se rompió. No tristeza, rabia, rabia pura y ardiente. Sacó su teléfono y marcó el único número que podía ayudar. Su primo Roberto, detective de la Policía Federal. Roberto, necesito un favor, enorme, y lo necesito ahora. 30 minutos después, Roberto estaba en el departamento de Olga con 2 agentes más, revisando todo. Encontraron huellas de forcejeo leve cerca de la puerta. Encontraron un pañuelo que olía a cloroformo. Y encontraron algo más, una cámara de seguridad en el edificio de enfrente que capturaba la entrada del edificio de Fernando. Las imágenes mostraban todo. 2 hombres, grandes, trajes caros, esperando en un auto negro con placas diplomáticas. A las 4:43 de la tarde, Olga regresando del mercado con bolsas, entrando al edificio. 7 minutos después, los 2 hombres entrando. 11 minutos después, saliendo con Olga entre ellos. Ella luchaba, pero uno de los hombres tenía su brazo retorcido detrás de su espalda, de una manera que claramente causaba dolor. La metieron en el auto. El auto se fue. Roberto miró a Fernando con expresión seria. Hermano, esas placas diplomáticas significan que técnicamente no podemos tocarlos. Inmunidad diplomática. Probablemente están camino al aeropuerto privado ahora mismo. ¿Cuál aeropuerto? Fernando, no puedes... ¿Cuál aeropuerto? Fernando rugió, su voz resonando en las paredes. Roberto suspiró. El Aeropuerto Internacional de Toluca tiene una terminal privada para jets corporativos. Si vienen de Europa con ese tipo de recursos, apostaría que es ahí. Fernando ya estaba corriendo hacia la puerta. Fernando, espera. Roberto lo alcanzó. No puedes irrumpir en una terminal privada. Te arrestarán. O peor, si este tipo es tan peligroso como dices, podrían lastimarte. Fernando se detuvo, girando para mirar a su primo. Roberto, la mujer que amo está siendo llevada de vuelta a un hombre que la golpeó, que la aterrorizó durante 2 años, que casi la mató. ¿Crees que me importa lo que me pase a mí? Piensa en Mateo. Esas palabras detuvieron a Fernando en seco.
Mateo, su hijo, que lo estaba esperando en casa de la señora Ramos, pensando que su padre vendría a recogerlo pronto para cenar. «No puedo dejarla ir», Fernando susurró y su voz se quebró. «Roberto, no puedes entender. Ella es todo. Es luz después de años de oscuridad. Es risa, es esperanza. Si la pierdo, si dejo que se la lleven sin luchar». Roberto puso una mano en su hombro. «Entonces no vas solo. Dame 10 minutos. Voy a hacer algunas llamadas». 20 minutos después, Fernando iba en el asiento del pasajero de la camioneta de Roberto con otros 2 agentes en la parte trasera. No era oficial, era completamente contra protocolo, pero Roberto había dicho algo que Fernando nunca olvidaría. «A veces, hermano, lo correcto y lo legal no son lo mismo, y yo elijo lo correcto». El tráfico era un infierno. Cada minuto que pasaba era tortura. Fernando marcaba el 1-800. Teléfono de Olga obsesivamente. Nada. Revisaba el rastreador que Roberto había puesto en el auto con placas diplomáticas. Se movía hacia Toluca, exactamente como predijeron. «Van a llegar antes que nosotros», uno de los agentes dijo, mirando su tablet. «Están a 15 minutos de la terminal privada. Nosotros a 45 con este tráfico. Entonces maneja más rápido», Fernando dijo con voz desesperada. Olga estaba en el asiento trasero del auto, sus manos atadas con bridas de plástico, un pañuelo metido en su boca. Uno de los hombres de Víctor, un gigante rubio llamado Klaus, sostenía su brazo con fuerza suficiente para dejar moretones. No había llorado, se negaba a darles esa satisfacción, pero por dentro su corazón se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Pensaba en Fernando, en su sonrisa, en la forma en que la miraba como si fuera preciosa, en cómo Mateo la había aceptado sin reservas, en 10 días de felicidad pura que ahora parecían un sueño cruel. «El señor Molnar está muy ansioso por verte», Klaus dijo en alemán, con una sonrisa que helaba la sangre. «Ha planeado algo especial para tu regreso. Una lección sobre lo que pasa cuando las prometidas desobedientes huyen». Olga cerró los ojos, tratando de encontrar fuerza. Pero el miedo era abrumador. El auto llegó a la terminal privada. Un jet Gulfstream G650 esperaba en la pista, motores encendidos. Y bajando las escalerillas, vestido con un traje gris perfectamente cortado, cabello rubio peinado hacia atrás, ojos azules fríos como hielo, estaba Víctor Molnar. Seguía siendo guapo de la manera en que las serpientes son hermosas. Peligrosamente letal, alto, delgado pero muscular, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Klaus sacó a Olga del auto, quitándole el pañuelo de la boca. Víctor se acercó, cada paso medido, controlado. «Mi querida Olga». Su voz era seda sobre acero. «Has sido muy difícil de encontrar. Vete al infierno, Víctor». Su mano se movió tan rápido que Olga no la vio venir. La Packard, bofetada, la giró la cabeza violentamente, el sabor a sangre llenando su boca. Todavía con esa lengua afilada. «No te preocupes, tendremos mucho tiempo para corregir esos malos hábitos durante el vuelo». Víctor acarició su mejilla con falsa ternura. «Tu padre está esperándonos. Tiene documentos para que firmes, transferencia completa de tu fideicomiso, declaraciones de que tu desaparición fue un episodio psicótico, una solicitud de perdón dirigida a mí. Nunca firmaré eso». «Oh, mi amor, sí lo harás, porque si no lo haces, he investigado tu pequeña vida mexicana. Un tal Fernando Morales, maestro de obras, padre soltero de un niño llamado Mateo». La sonrisa de Víctor se ensanchó al ver el pánico instantáneo en los ojos de Olga. Sería terrible si algo les pasara. Los accidentes de construcción son tan comunes. Los niños son tan frágiles. No. Las lágrimas corrían por el rostro de Olga ahora. «Víctor, por favor, ellos no tienen nada que ver con esto».
Exactamente. Así que firmarás los documentos. Volverás a ser mi prometida obediente, y ellos vivirán sus vidas sin saber nunca que los salvaste. Estaban a punto de subirla al jet cuando el rugido de motores interrumpió. 3 camionetas derraparon hasta detenerse en la pista. Puertas abriéndose, hombres saliendo y Fernando corriendo hacia ellos con la furia de un huracán. ¡Suéltenla! Su voz resonó a través de la pista. Víctor se giró, evaluando al hombre que corría hacia él. Sus labios se curvaron en una sonrisa divertida. ¡Ah, el novio mexicano! ¡Qué encantador! Hizo un gesto y 4 guardias de seguridad bloquearon el camino de Fernando. Hombres enormes, entrenados, armados. Fernando no se detuvo. Se estrelló contra ellos como un toro enfurecido. Su 1,88 m de músculo puro chocó con el primer guardia derribándolo. Un puño conectó con la mandíbula del segundo, pero eran 4 contra 1, entrenados y coordinados. Lo derribaron, patadas llovían sobre su cuerpo. Olga gritó, luchando contra Klaus con toda su fuerza. «Fernando, no, detente». Víctor observaba la escena con interés clínico. «Impresionante. Estúpido, pero impresionante. Realmente te importa, ¿verdad?». Chasqueó los dedos. Los guardias se detuvieron, dejando a Fernando sangrando en el pavimento, tratando de levantarse. «Trae al mexicano», Víctor ordenó. «Quiero que Olga vea exactamente lo que pasa cuando alguien interfiere en mis asuntos». Klaus arrastró a Fernando frente a Víctor. Fernando escupió sangre, pero mantuvo la mirada desafiante. «Déjala ir», gruñó. «Tu pelea es conmigo ahora». Víctor se rió. «¿Tú? ¿Qué eres tú? Un obrero de construcción que piensa que puede jugar al héroe. Olga es mía, siempre ha sido mía, y cuando terminemos este pequeño drama, volverá a Europa donde pertenece. Ella no te pertenece, no es propiedad. En mi mundo, todo y todos tienen un precio». Víctor se inclinó, su rostro a centímetros del de Fernando. «Incluyendo tu vida. Una palabra mía y mis guardias te rompen cada hueso del cuerpo, y luego visitan a tu hijo, Mateo, ¿verdad? 8 años, qué edad tan tierna». Fernando rugió intentando embestir a Víctor, pero los guardias lo sostuvieron. «Cobarde, pelea conmigo tú mismo, 1 a 1. Víctor consideró esto, intrigado. «¿Me estás desafiando?» «Sí, tú y yo. Si gano, Olga se queda. Si ganas, haré lo que quieras». «Fernando, no», Olga sollozaba. «Es demasiado peligroso. Él no pelea limpio». «No me importa». Fernando la miró directamente. «Olga, te amo y lucharé por ti hasta mi último aliento». Víctor se quitó el saco, revelando brazos sorprendentemente musculosos bajo su camisa. «Muy bien, mexicano. Te daré tu oportunidad heroica». Le hizo un gesto a los guardias para que soltaran a Fernando. Los agentes de Roberto comenzaron a avanzar, pero Roberto los detuvo. «Esto tiene que ser limpio. De otra manera, las acusaciones no se sostendrán». Víctor y Fernando se circundaron como depredadores. Víctor se movió primero. Un golpe calculado dirigido a las costillas de Fernando. Conectó, y Fernando sintió que algo crujía, pero absorbió el golpe y respondió con un gancho directo a la mandíbula de Víctor. La cabeza de Víctor se sacudió hacia atrás. Escupió sangre, sorprendido. «Tienes algo de fuerza». Intercambiaron golpes. Víctor era técnico, entrenado en artes marciales caras. Fernando era puro instinto de calle, años de peleas de cantina y supervivencia. Víctor conectó una patada en el estómago. Fernando dobló. Pero cuando Víctor se acercó para el golpe final, Fernando se lanzó hacia adelante, tacleándolo al suelo. Rodaron por el pavimento, golpes salvajes, sangre de ambos mezclándose. Fernando sintió sus nudillos romperse contra el rostro de Víctor. Sintió costillas más agrietarse bajo los golpes de Víctor, pero siguió luchando. Por Olga, por Mateo, por el futuro que merecían.
Víctor logró ponerse encima, sus manos cerrándose alrededor del cuello de Fernando. Muere, basura mexicana, muere sabiendo que Olga me mirará casarme con ella sobre tu cadáver. Fernando sentía que el mundo se oscurecía, sus pulmones ardían. Entonces escuchó su voz, débil pero firme. Fernando, te amo, levántate. Algo en Fernando se encendió. Con el último resto de fuerza, agarró las muñecas de Víctor y las retorció violentamente. Víctor gritó, su agarre aflojándose. Fernando lo empujó, se levantó tambaleándose y descargó un puñetazo con cada gramo de fuerza que le quedaba. El golpe conectó perfectamente con la mandíbula de Víctor. El hombre europeo se desplomó inconsciente. Fernando se quedó parado sobre él, jadeando, sangrando, apenas consciente. Miró a Olga. «Eres libre». Luego sus piernas cedieron y el mundo se volvió negro. Si quieres saber si Fernando sobrevive y si Olga finalmente encuentra su libertad, comenta «sobrevive». Dale like si tu corazón está latiendo tan rápido como el nuestro y suscríbete porque la parte final revelará el destino de este amor que luchó contra todo. Parte 5. Fernando despertó en una cama de 1902. Hospital. Cada centímetro de su cuerpo gritando en agonía. 3 costillas fracturadas, nudillos rotos, contusión severa en el riñón izquierdo, cortes que requirieron 22 puntadas en total, pero estaba vivo. Lo primero que vio cuando abrió los ojos fue a Mateo dormido en una silla junto a su cama, la cabeza apoyada en el colchón, sosteniendo la mano de Fernando con sus pequeños dedos. Lo segundo fue a Olga de pie junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna, su silueta iluminada por las luces de la calle. «Olga». Su voz salió ronca, apenas un susurro. Ella se giró inmediatamente y Fernando vio que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, el maquillaje corrido, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto jamás. «Estás despierto». Corrió a su lado, tomando su mano libre con cuidado de no lastimar los nudillos vendados. «Gracias a Dios». «Fernando, estuviste inconsciente durante 14 horas. Los médicos dijeron que el trauma fue severo, que tu cuerpo necesitaba apagarse para sanar». Víctor, la expresión de Olga se endureció. En custodia, Roberto logró arrestarlo por agresión y secuestro. Las cámaras de seguridad del aeropuerto capturaron todo. Sus placas diplomáticas no pudieron salvarlo esta vez porque el ataque fue en suelo mexicano y fue grabado completamente. ¿Y tú? ¿Estás bien? Estoy libre, Fernando. Por primera vez en años estoy realmente libre. Las lágrimas comenzaron a fluir nuevamente. Pero casi te pierdo. Casi te mato con mi pasado. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido, tan increíblemente estúpido? Por amor. Fernando sonrió a pesar del dolor. La gente hace locuras por amor. Olga sollozó, inclinándose para presionar su frente contra la de él. Te amo tanto, tanto que me aterroriza. No sé qué habría hecho si te hubiera perdido. No me perdiste. Estoy aquí y no voy a ningún lado. Mateo se despertó con el sonido de sus voces. Sus ojos se abrieron enormes al ver a Fernando consciente. «Papi», se lanzó, con cuidado al pecho de Fernando llorando. «Pensé que morirías como mamá, pensé que te perdería». «Shh, campeón, estoy bien, estoy aquí». Fernando besó la cabeza de su hijo. «Nada me alejará de ti, lo prometo». «Peleaste como un superhéroe», Mateo sollozó. «Roberto me mostró el video. Dijiste que era para proteger a Olga. ¿Eso significa que es mi nueva mamá ahora?» Fernando y Olga se miraron por encima de la cabeza de Mateo. En esa mirada pasó una conversación completa sin palabras. «Mateo», Olga dijo suavemente, acariciando su cabello, «eso depende de tu papá y de ti. ¿Te gustaría que yo fuera parte de tu familia?» Mateo se enderezó, mirándola con esos ojos color café oscuro tan serios.
¿Prometes no irte nunca como mi primera mamá? Te lo prometo. Tu papá me mostró que el amor real existe. Me mostró que los hombres buenos existen. Y tú me mostraste que todavía puedo ser feliz. Los amo a ambos demasiado como para irme jamás. Entonces sí. Mateo asintió con decisión. Quiero que seas mi mamá. Los siguientes 3 días fueron un torbellino. Roberto llegaba con actualizaciones constantes. Víctor estaba siendo extraditado a Europa, donde enfrentaba múltiples cargos. 3 mujeres más habían dado un paso adelante con historias de abusos similares a las de Olga. Su imperio estaba colapsando. La familia de Olga, los Christensen Vanderbilt, enviaron abogados tratando de negociar, de mantener el escándalo fuera de los medios. Pero Olga rechazó cada oferta. Ya no tenía miedo. Ya no estaba sola. El 4.º día, cuando Fernando finalmente pudo caminar sin ayuda, recibieron una visita inesperada. Un hombre de aproximadamente 60 años, cabello plateado, traje impecable pero con ojos cansados, apareció en la puerta del cuarto de hospital. Tenía los mismos ojos azules que Olga, la misma estructura ósea. ¡Papá! Olga se puso de pie, su cuerpo tensándose inmediatamente. Henrik Christensen entró lentamente, sus ojos moviéndose de Olga a Fernando, a Mateo y de regreso. Olga, su voz era profunda, cargada de emoción. He sido un tonto, un cobarde, el peor tipo de padre. No voy a regresar, Olga dijo firmemente. No importa qué promesas hagas. Lo sé, no vine a pedirte que regreses. Henrik sacó un sobre de su bolsillo interno. Vine a darte esto y a pedir perdón, aunque no lo merezco. Le extendió el sobre. Olga lo tomó con manos temblorosas, abriéndolo. Sus ojos se agrandaron al leer el contenido. ¿Qué es? Fernando preguntó desde la cama. Es la transferencia completa de mi fideicomiso. Todo el dinero que mi abuela dejó para mí. Papá removió todas las restricciones. Miró a su padre con confusión. ¿Por qué? Henrik se sentó pesadamente en una silla. Porque cuando vi el video de este hombre peleando por ti, arriesgando su vida por tu libertad, me di cuenta de algo devastador. Un extraño te amó más en días de lo que tu propia familia te amó en 31 años. Señor Christensen, Fernando comenzó, por favor, déjeme terminar. Henrik levantó una mano. Olga, cuando tu madre Isabel murió hace 8 años, algo en mí se rompió. Me volqué al trabajo, a los negocios, a las alianzas estratégicas, y en el proceso olvidé lo más importante. Olvidé que eras mi hija, mi único hijo, mi tesoro. Lágrimas corrían por su rostro ahora. Cuando Víctor te lastimó y viniste a mí, yo elegí el dinero sobre ti. Elegí la reputación sobre tu seguridad. Y cuando desapareciste, en lugar de buscar para salvarte, busqué para arrastrarte de regreso a esa prisión. He sido un monstruo. Papá, no merezco tu perdón. Lo sé, pero quiero que sepas que estos últimos días, viendo cómo este hombre te defiende, viendo el video de cómo luchó contra Víctor sin importar las consecuencias, me mostró lo que debía haber hecho hace años. Se puso de pie, acercándose a Fernando. Señor Morales, no tengo derecho a pedirle nada, pero le ruego que cuide a mi hija, que la proteja, que le dé el amor que su familia le negó. Fernando, a pesar del dolor, se las arregló para sentarse más derecho. Señor Christensen, planeo hacer exactamente eso, pero no porque usted lo pida, porque la amo, porque merece ser amada, protegida, valorada, y pasaré el resto de mi vida demostrándole eso. Henrik asintió, más lágrimas cayendo. Gracias, gracias por ser el hombre que yo no fui. Se volvió hacia Olga. El dinero en ese fideicomiso es tuyo, sin condiciones, sin expectativas. Puedes usarlo para construir la vida que quieras, donde quieras, con quien o quieras. Tu madre habría querido eso. ¿Y tú? Olga preguntó, su voz quebrándose. ¿Qué quieres tú?
Quiero conocer a mi hija, la real, no la heredera que criamos para las cámaras. Quiero conocer a Olga. Si algún día puedes perdonarme lo suficiente para permitirme eso. Olga miró a Fernando. Él asintió, dándole permiso silencioso para tomar su propia decisión. Papá, ella dijo suavemente, no puedo perdonarte hoy. El daño es demasiado profundo, pero tal vez podamos empezar de nuevo, despacio, sin expectativas. Henrik asintió, claramente luchando por mantener la compostura. Eso es más de lo que merezco. Gracias, mi niña. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Una cosa más. Víctor será extraditado mañana, pero quiero que sepas que también presenté cargos contra él en Suiza. Tengo evidencia de sus otros abusos. Esta vez no saldrá libre. Te doy mi palabra. Cuando Henrik se fue, Olga se derrumbó en la cama junto a Fernando, sollozando. Fernando la sostuvo con su brazo bueno, Mateo acurrucándose al otro lado. «Es real», ella sollozaba. «Estoy realmente libre. Víctor irá a prisión. Tengo dinero para vivir sin miedo y tengo a ustedes. Siempre nos tendrás». Fernando besó su cabeza. Pase lo que pase. 3 meses después, Fernando estaba parado en el pequeño jardín del edificio, decorado con flores blancas y luces de cuerda. Llevaba un traje nuevo, comprado sin preocuparse por el precio por primera vez en su vida. Mateo estaba a su lado, con su propio traje pequeño, sosteniendo los anillos en una almohada de satén. La señora Ramos tocaba música suave en un teclado prestado. Los vecinos del edificio estaban sentados en sillas plegables. Roberto y sus compañeros oficiales formaban una guardia de honor. Y entonces la música cambió. Olga apareció en la entrada del jardín del brazo de su padre Henrik. Llevaba un vestido simple pero elegante, color marfil, que fluía alrededor de su cuerpo. El cabello rubio platinado suelto en ondas, naturales, una simple corona de flores frescas, sin velo, sin maquillaje excesivo. Solo Olga, hermosa, radiante, libre. Sus ojos se encontraron con los de Fernando y la sonrisa que iluminó su rostro podría haber alimentado ciudades enteras con su brillo. Henrik la condujo por el pasillo y cuando llegaron al altar improvisado, se detuvo. «Fernando Morales», dijo en voz alta para que todos escucharan, «le entrego a mi hija, no como propiedad, no como transacción, sino como padre que reconoce que ella ha elegido a un hombre mejor que yo. Cuídela, ámela, protéjala. Con mi vida», Fernando prometió solemnemente. Henrik besó la mejilla de Olga, susurró algo